Esta es la introducción a la carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Filipenses, basado en Filipenses capítulo 1, versículos 1 y 2. Toda iglesia debe ser una iglesia gozosa. El gozo es un elemento que caracteriza al individuo bautizado con el Espíritu Santo. Una iglesia gozosa es una iglesia con individuos gozosos. Ellos viven vidas plenas en el Espíritu y lo reflejan cuando se congregan y cuando están fuera de la iglesia. En la carta a los Filipenses, Pablo refleja una simpatía y un afecto especiales hacia sus lectores. Él demuestra que los ama y que está agradecido con ellos porque nunca se han olvidado de él. Él les dará una serie de instrucciones para que esa congregación se mantenga plena de gozo. A lo largo de Filipenses vamos a ver cómo Pablo se dedica a hacer que sus hermanos comprendan que el gozo cristiano es algo que está al alcance de una iglesia si se camina conforme a la voluntad de Dios. Vamos a ponernos entonces en contexto. Pablo, al momento de escribir esta carta, está en prisión, está prisionero en Roma. No existe ninguna duda entre los estudiosos de que esta carta le pertenezca a Pablo. Más o menos fue alrededor del año 62 después de Cristo que Pablo escribió esta carta. Pablo conoce la iglesia de Filipos, pues él mismo la fundó durante su segundo viaje misionero. Ustedes se recordarán de la historia de Pablo y Silas en la cárcel y el carcelero de Filipos. Los filipenses le han ayudado a Pablo económicamente y le han respaldado con mucho amor. Pablo decide escribirles para agradecerles y para animarlos a estar siempre unidos y gozosos a pesar de las aflicciones. Vamos a leer la parte que nos compete, son solamente 2 versículos y dice así, Filipenses capítulo 1, versículos 1 y 2. Esta será la introducción. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, porque en este momento tú nos permites abrir tu palabra y hacerlo desde el principio de uno de los documentos sagrados del Nuevo Testamento, la carta a los Filipenses. Te rogamos que nos ayudes, Señor, a comprender cada uno de estos versículos con tu ayuda. Te rogamos, Señor, de que nos ayudes, aparte de comprender, también poner en práctica lo que hemos aprendido. Guíanos, Padre Santo, y que lo que se le dice a la iglesia de los Filipenses, a nuestras iglesias, también les pueda afectar muy positivamente. Nos encomendamos en tus manos, pues, Señor, en esta tarea y en esta aventura, Señor, a través de la carta a los Filipenses. En Cristo Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén. Hoy veremos 3 puntos principales que componen la introducción a la carta de los Filipenses para que veamos quiénes somos y qué nos es dado por parte de Dios. Esos 3 puntos son: el primero, somos siervos de Cristo. Segundo, somos santos en Cristo. Y tercero, somos bendecidos de Dios y de Cristo. Siervos, santos y bendecidos. Son 3 palabras claves para este sermón. Bueno, primero vamos a ver las primeras 2 palabras. Son dos nombres. Y esos nombres le pertenecen a los remitentes de la carta. O sea, Pablo y Timoteo son los que envían la carta. Empecemos con el nombre de Pablo. Pablo se llama realmente Saulo, digamos, en la pronunciación que se le da en español. Pero la verdadera pronunciación era Shaul, o sea, lo que conocemos como Saúl en hebreo. Es igual, exactamente, el mismo nombre que tenía el primer rey de Israel. Recuerdan ustedes a Saúl, que después fue
sucedido por el rey David. Pablo era perteneciente a la secta de los fariseos. Él se menciona la primera vez en la Biblia cuando allá en el libro de los Hechos ayudó a sostener la ropa de Esteban mientras los crueles religiosos de aquel tiempo apedreaban a este discípulo del Señor. Pablo fue un muy poderoso perseguidor de la iglesia y fue muy cruel. Fue convertido al evangelio después de un tiempo de perseguir a la iglesia. Y esto le sucedió cuando iba hacia el norte de Israel, camino a una ciudad llamada Damasco. Empieza su ministerio misionero al lado de Bernabé, quien le presenta con algunos apóstoles y también a la iglesia de Antioquía. ¿Quién era Timoteo? Timoteo era mestizo, era judío y gentil al mismo tiempo, nativo de Listra, donde Pablo fue apedreado en uno de sus viajes misioneros. Su madre y su abuela eran judías. Tenemos muchas menciones de Timoteo en el libro de los Hechos, en cartas a otras iglesias y 2 cartas dirigidas directamente a él. Timoteo fue una persona importante en el ministerio de Pablo. Luego vemos la siguiente expresión, siervos de Jesucristo. La palabra usada aquí es doulos en griego, que quiere decir esclavo. Y es impresionante ver cómo aquí Pablo se llama a sí mismo esclavo, tanto a él como a Timoteo. Y es una gran lección para las personas de ahora, para los que tienen ministerios muy reconocidos. No somos más que esclavos. Eso es lo que quiere decir siervo. Muchas personas ahora están muy orgullosas, son muy exclusivos, se sienten muy exquisitos porque son famosos. Vemos aquí que el apóstol Pablo se llama siervo, se llama esclavo del Señor Jesús. Si Él lo hizo, ¿por qué no nosotros también? ¿Por qué tenemos que haber personas que nos enorgullecemos y nos agrandamos tanto? Somos libres, sí, la verdad nos hizo libres, pero somos libres para servir a otro Señor, el Señor Jesús. Ya no somos esclavos del pecado ni de Satanás, somos esclavos de Jesucristo. En esta vida, hermanos, siempre seremos esclavos, pero tenemos que escoger al Señor que vamos a servir. O servimos a Satanás o le servimos a Jesucristo. No podemos hacer nuestras propias cosas sin considerar los planes reales de Dios para nosotros. Eso quiere decir ser esclavo de Cristo, hacer lo que a Él le agrada, hacer lo que Él ha planificado. Vamos a ir a ver un texto muy interesante acá que nos ayuda también reforzando esta idea. Josué 24:15. Dice Josué al pueblo de Israel: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿A quién quiere servir usted que me escucha este día? ¿A quién quiere servir usted? ¿Ya escogió quién va a ser su Señor? ¿Los ídolos del diablo o Jehová Dios? Es importante que tomemos esa decisión cuanto antes. Nadie puede servir a Satanás o al mundo y al mismo tiempo a Dios, a Jesucristo. Hay que hacer la decisión porque Dios no acepta a alguien que quiere servir también al mundo. Pablo y Timoteo eran misioneros, siervos de Cristo. Eran maestros, eran pastores, evangelistas, eran escogidos por Jesucristo, pero también le servían a la iglesia. Hemos sido libertados de la muerte, el pecado y el infierno
del poder de Satanás, pero seguimos perteneciendo a alguien, pero esta vez a alguien que nos ama y nos bendice y nos cuida, tal y como Pablo y Timoteo. Esta es una lección muy básica para nosotros. Pablo y Timoteo son personas famosas en la Biblia, muy mencionados. Ellos eran especiales, pero ellos se decían a sí mismos siervos, sirvientes, esclavos. Es una muestra de humildad. Ahora, ¿sirve usted a Jesús? ¿Cuál es el don que usted tiene? ¿Qué ministerio está desarrollando en la iglesia? Hermano, Dios quiere que usted también sea un servidor dinámico en su obra. Si usted fue rescatado de las tinieblas, ahora es para estar en la luz verdadera de Cristo, sirviéndole. Si usted todavía no está sirviendo al Señor, entonces yo le animo a que busque un ministerio, involúcrese. Y poco a poco Dios lo va a ir colocando en donde Él quiere, pero empiece sirviendo, siendo siervo. Somos siervos de Cristo. Tenemos que servirle a Él. Si usted un día levantó su mano y afirma ser creyente, pero no está sirviendo a Jesús, algo le falta. Usted tiene que empezar a servir. Levántese de esa silla, vaya con el pastor o con el líder y dígale, ¿qué tengo que hacer para empezar a servir? Quiero servir a mi Dios. Quiero acumular tesoros en el reino de los cielos. Ya que el Señor me salvó, ahora quiero servirle, estoy agradecido con Él. Así como Timoteo y Pablo le servían de todo corazón, usted debe servir al Señor. Nosotros somos siervos de Cristo. Ahora, también tenemos que tomar en cuenta que somos santos en Cristo. Veamos lo que sigue ahí en la frase de nuestro texto en estudio. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Observemos aquí que le está escribiendo a una iglesia de salvos. Le está escribiendo a personas que ya son santificados en Cristo Jesús, que están en Filipos. Esta carta era para filipenses, pero ahora también es extensiva a todos nosotros porque también somos santos en Cristo Jesús. Usted podrá preguntar, Pastor Sergio, ¿cómo es que yo soy un santo? Si yo todavía cometo errores, yo todavía no me siento perfecto delante de Dios. Déjeme decirle algo. Todos los que somos reales creyentes en Jesús, tenemos la santidad de Cristo. Pero no es una santidad propia, no es una santidad que nosotros hayamos adquirido por nuestro propio esfuerzo, sino que es una santidad imputada, es una santidad otorgada por parte de Dios, ganada por Cristo para nosotros. Entonces, si usted es un creyente, usted es un santo, que tiene que seguirse santificando, eso sí. La carta está dirigida a toda persona en la iglesia que ha recibido el real perdón de pecados. Santo quiere decir apartado, consagrado para un fin específico. Pablo está diciéndole a sus hermanos filipenses que ellos son apartados y son consagrados. Esta carta no es para nadie más que para los que realmente han creído en Cristo, han sido lavados con su sangre, han recibido el nuevo nacimiento y viven para Cristo. Quizá hay algunos que batallan con sus propias debilidades y pecados, pero Pablo aún así los llama santos, porque esa es la manera en que Dios les ve, en que Dios nos ve. Dios ve la santidad de Cristo en nosotros, porque al morir Jesús lo hizo en sustitución por nosotros. Él llevó el castigo, Él sufrió la condena y Él cargó con el pecado y nosotros recibimos el perdón, la redención y la justicia que resulta de su sacrificio. Dice usted amén. Amén. Estamos agradecidos con Dios porque Él nos ha hecho santos delante de sus ojos. Pablo llama santos a los recipientes de sus cartas frecuentemente. El Espíritu Santo le dice a Pablo que todo aquel que ha creído en verdad lleva el título de santo. Es importante que notemos la expresión en Cristo Jesús. En Cristo Jesús.
ya que nadie puede ser santo si no es a través de la fe en Cristo Jesús. Jesús dijo que nadie puede venir al Padre si no es por medio de Él. Dios otorga perdón de pecados, purificación, justificación y salvación a todo aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. No hay nadie que sea santo ante Dios si no ha creído en Cristo Jesús. También notemos que todo creyente está en Cristo. En Cristo. Y esa es la esfera, esa es la dimensión en la que usted vive si es que usted es un nuevo nacido. Si es que usted es redimido, si es que usted creyó en Cristo. Usted está en Cristo, usted está ahí adentro. Cristo es como un canasto y usted vive allí adentro. Él es nuestro mundo, Él es nuestra esfera, nuestra burbuja en la que vivimos. Ya no estamos en el mundo, estamos en Cristo. Y también dice que están en Filipos. O sea, están en Cristo, pero viven en esta tierra también, en una ciudad llamada Filipos. Esta es una declaración, es una referencia a la iglesia local, que está en una ciudad específica. Filipos era una ciudad perteneciente a la provincia de Macedonia, la primera ciudad europea en ser evangelizada. Esta iglesia fue fundada por Pablo durante su segundo viaje misionero. Esta iglesia fue fundada en medio de experiencias impresionantes, tanto para Pablo y Silas como para la iglesia y toda la ciudad. Ellos, mientras enseñaban el evangelio a varias personas que habían creído, sacaron un demonio de una joven que gritaba en las calles y como consecuencia de eso fueron acusados en falso, fueron golpeados y encarcelados. Pero Dios a través de un milagro les libró de la cárcel, consiguiendo con eso que el carcelero y toda su familia se convirtieran a Cristo. Esos fueron unos de los primeros miembros de la iglesia de Filipos. Esta era la iglesia a la que Pablo le escribía. Esos hermanos de aquella ciudad estaban recibiendo nueva revelación de parte de Dios a sus vidas por medio de Pablo. Esa congregación había enviado ayuda económica a Pablo para su ministerio misionero. O sea, Pablo salió de Filipos. Pablo se fue y siguió evangelizando y siguió levantando iglesias. Y en uno de esos años, los filipenses le mandan una ofrenda a Pablo porque se enteraron que estaba prisionero. Él necesitaba seguir comiendo, seguir vistiéndose, porque la obra continuaba. Pablo mandaba a otros a predicar mientras él estaba preso. Pablo escribía, tenía que pagarle a alguien que le trajera pergaminos o alguien que le sirviera como amanuense, como secretario. Entonces, el apóstol y la iglesia se tenían un aprecio muy especial. La iglesia estaba convencida de que Pablo les amaba y cómo Pablo había sufrido aquellos azotes, aquel encarcelamiento por causa del amor de ellos, predicándoles. Y también Pablo les amaba mucho a ellos, en primer lugar porque son iglesia de Cristo. Y un pastor, un misionero, ama a sus ovejas que han nacido a través de su ministerio. Y ahora, máximo, porque ellos le habían mandado una ofrenda. Y eso lo vamos a ver en capítulos adelante. Así que cada quien tenía cariño mutuo, porque entre ellos se habían ayudado. Luego hay otra expresión aquí que dice con los obispos y diáconos. Hermanos, aquí es importante ver que ya la iglesia de los filipenses tenía obispos y diáconos. Ya la iglesia estaba organizada. Hay iglesias tan pequeñas que solamente tienen un obispo, pero en realidad toda iglesia debería luchar por producir sus propios obispos. ¿Qué quiere decir obispo? Obispo es lo mismo que episcopo, es lo mismo que anciano, es lo mismo que pastor. Vemos aquí en esta carta que no hay un solo obispo, hay varios obispos. Y es que es necesario, hermanos, que una iglesia tengan
una iglesia tenga varios pastores, no solamente uno. Es un gran error dejar toda la responsabilidad en los hombros de una sola persona, porque una sola persona puede fallar. Y si no tiene alguien que le aconseje, alguien que le frene alguna mala decisión que está por tomar, entonces toda la iglesia va a sufrir. Por esa razón aquí y en otros pasajes, casi todos los pasajes del Nuevo Testamento, cuando se menciona pastores, obispos, ancianos, episcopos, se refiere a pastores, se refiere a los líderes mayores de la iglesia. Podemos ir a Timoteo 3 a ver los requisitos de los ancianos. Y ahí también se habla en plural. Así que toda iglesia debe tener varios ancianos. Y el pastor, digamos, el senior pastor que le dicen aquí, el pastor principal debe esforzarse por capacitar a otros, y Pablo se lo dice a Timoteo, capacitar a otros para que desempeñen liderazgo y que estos capaciten a otros y se multiplique el liderazgo. Si en nuestras iglesias no hay candidatos para pastores, es que no estamos haciendo bien un trabajo, es porque nos hemos confundido. También menciona a los diáconos. Un obispo no es un diácono cuando estamos hablando de oficio. Diácono quiere decir servidor, ayudante. Es cierto que los obispos y pastores y los ancianos sirven, pero tienen otras atribuciones especiales. Por ejemplo, el hecho de enseñar, el hecho de presidir, el hecho de predicar. Mientras que los diáconos no están mandados, no están llamados a predicar. Si usted ve la diferencia entre un diácono y un obispo, se va a dar cuenta, el diácono no es líder. El diácono es ayudante de los líderes. En la visión, los macedonios necesitaban ayuda. Estoy hablando de la visión que Pablo tuvo cuando quería en uno de sus viajes ir hacia el norte, pero el Espíritu no lo dejó. Pero de noche, él tuvo un sueño y tuvo una visión, y un varón macedonio le pide ayuda. Y era muy, muy claro que ahí no había una iglesia formal, solo había un grupo de oración de mujeres. Entonces ahí los varones necesitaban ayuda, necesitaban consejo, necesitaban ser organizados para ser incluidos a la iglesia. Y entonces es donde vemos a Pablo yendo y empezando la iglesia y la empieza evangelizando al carcelero de Filipos. Entonces vemos que una persona, miembro de la iglesia, nacido de nuevo, era una persona de influencia en la ciudad de Filipos. Bueno, no habían suficientes hombres para empezar una sinagoga o una iglesia. Se dice que las sinagogas empezaban con 10 familias, 10 hombres, los cuales se encargaban de los gastos, se encargaban de sufragar las necesidades de la sinagoga. Y es muy, muy probable y puede verse en el Nuevo Testamento que la iglesia tomó el mismo formato, la misma forma para empezar. Ahí habían algunas mujeres que se estaban juntando a orar a la orilla del río, fuera de la ciudad. Entonces no tenían ahí una iglesia formal establecida. Y ahí es donde empieza Pablo a predicar. Y en una de esas, en el día de reposo, regresando, se encuentran a esta muchacha y ustedes saben la historia. Ahora ya era una congregación completa con obispos y diáconos. Habían ya personas capaces de seguir ese liderazgo y de servir. Muestra que era una iglesia que había crecido, que ya tenía hombres maduros y calificados tanto para el puesto de obispos o presbíteros y para diáconos también. Pablo le escribe a Tito diciéndole: por eso te dejé en Creta para que corrigieres lo que hace falta, que establezcas ancianos en cada ciudad. ¿Ven? La versión Reina Valera dice para que corrijas lo deficiente. Hay otra versión que dice para que corrijas lo que hace falta. O sea, una iglesia está incompleta si no tiene nombramiento de ancianos.
Si usted está en una iglesia donde existe solo un pastor, pregúntele por qué no hay más ancianos. Pregúntele por qué, si las iglesias del Nuevo Testamento tenían varios ancianos, ¿por qué su iglesia solo tiene uno? Dios manda a que se establezcan ancianos. ¿Y sabe usted que toda iglesia debería estar produciendo sus propios líderes? Toda iglesia debe abundar en liderazgo masculino, tal y como la Biblia lo indica. ¿Es usted un hombre dispuesto a servir en la iglesia? ¿Está calificado para el servicio del Señor, sea como diácono, sea como anciano? ¿Tiene su iglesia ese sistema de enseñanza y capacitación para líderes y para diáconos? ¿O simplemente actúan a la suerte y a la deriva? Dios quiere que nuestras iglesias estén bien organizadas. ¿Está usted orando para que Dios envíe más siervos a su mies? ¿Más obispos, más ancianos, más servidores? Amén. Y sería interesante, pues, hablar un poco en otro sermón de cómo escoger a los diáconos, cómo escoger a los ancianos. Porque hay requisitos, no cualquiera puede tomar ese puesto, el oficio no cualquiera. Servir de vez en cuando y de una manera un poco esporádica no requiere un nombramiento, pero para el que va a estar ahí como titular necesita un nombramiento y un reconocimiento de parte de la iglesia para que desempeñe esa responsabilidad y que pueda bendecir a otros y también recibir la autoridad de hacer lo que tiene que hacer. Vamos a ir al punto número 3 y el último. Somos bendecidos o benditos de Dios y de Cristo. Ya vimos que somos siervos de Él. Ya vimos que tenemos el privilegio de ser los santos en Cristo. Y ahora somos benditos. Tenemos una bendición de parte de Él. Ahora Pablo va a dar un saludo corto pero profundo. El saludo gentil era el griego charis, o sea, gracia. Nosotros decimos saludos, hola, pero los griegos decían charis, deseándoles gracia. Y el saludo judío era shalom, sigue siendo shalom, paz. Pablo junta los dos saludos, pero dándoles un significado espiritual. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Fíjense ustedes que tenemos dos bendiciones, gracia y paz a vosotros. Y también tenemos dos personajes ahí importantes que son uno, el Padre y el Señor Jesucristo. Lo que el Pablo desea a sus hermanos es lo mejor que se puede desear a alguien. Pablo está simplemente saludando con lo que los filipenses ya habían recibido de parte de Dios. Era un hecho que ellos habían recibido la gracia de Dios. Efesios 2:8 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Verdad que la gracia es importante? Pablo sabe que ellos han recibido gracia del Señor, pero Pablo quiere que esa gracia siga presente ahí. Es una bendición ser salvos por gracia, porque por obra sería imposible. ¿Sabe usted que hay personas que todavía creen que podemos ser salvos por medio de las obras, cuando la misma Biblia dice que es imposible? Ahora, ¿cómo nos hace salvos el Señor? Por medio de su gracia. Gratis, regalado. La gracia de Dios que nos ha dado la vida eterna. Ahora dice, paz a vosotros. Ese es otro elemento. Ese elemento es la consecuencia de la gracia de Dios. Dios, por su gracia, nos perdona y tenemos paz para con Dios, porque Él nos dio su gracia. Vivíamos en constante enemistad con el Señor antes de que Él nos viera con misericordia. Vamos a Romanos 5:10, nos dice, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo. Colosenses 1:21 también nos dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Quién os ha reconciliado? Jesús. ¿Con quién? Con el Padre. Ahí sí que es cosa dura y escalofriante ser
enemigos de Dios, porque dice el Señor en sus salmos que Dios tiene desenvainada su espada y está listo para pelear y para castigar. ¿Cómo es eso que nosotros podemos seguir siendo enemigos de Él? Hay que pedir perdón y hacer las paces con Él a través de Cristo lo más pronto posible. Y esto se logra por medio de una oración pidiéndole al Señor perdón. Y el Señor dice que nos perdona inmediatamente. Entonces hablamos de la paz lograda por nuestro Salvador Jesús, la que viene a nuestros corazones y una paz que se hace efectiva entre Dios y nosotros. Es necesario vivir en paz, pero la primera paz que se debe tener es la paz con Dios. Juan 14:27, el Señor dice, la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. Es una paz diferente. Lucas 2:14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario, hermanos, que tengamos gracia y paz y que seamos benditos por Él a través de esos dos elementos. ¡Qué bendición, hermanos! Que hemos recibido la gracia de Dios. Qué bendición que ahora estamos en paz con Él. Dura cosa es estar peleado con el Omnipotente, quien tiene todo el derecho de disponer de nuestra vida en cualquier momento y de cualquier forma. Así que, gracias al Señor Jesús, pudimos ser reconciliados con Dios Padre a través de su sangre. Pablo ha comenzado su carta. Solo esos 2 versículos nos han dado mucho que hablar y podríamos hablar mucho más. Esta va a ser una carta intensa, llena de bendiciones y exhortaciones para que vivamos una vida plena de gozo y paz en nuestro Señor Jesucristo. Encontraremos pasajes que nos invitarán a estar felices una y otra vez. Textos que nos darán la clave para que la paz que sobrepasa todo entendimiento llene nuestros corazones. Preparémonos porque cada vez que abramos este libro, Dios nos hablará a través de Pablo para que seamos personas llenas de alegría, aunque las cosas no anden tan bien, tal y como lo pudo hacer Pablo cuando en prisión su voz se escuchaba al fondo de un cuarto oscuro, atado con cadenas, pero alababan a nuestro Dios en aquella húmeda y oscura cárcel de Filipos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu paz, gracias por tu gracia, gracias por Jesús, gracias, Señor, por todo lo que nos has dado. Empezamos esta carta ya meditamos un poco. Queremos, Señor, gozarnos en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a podernos beneficiar, a podernos bendecir y a poder crecer con este contenido tan lindo que hay en las líneas de tu santa y perfecta palabra. En tus manos nos encomendamos, en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén.